Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de los Hot Topics de Nutrición Pediátrica. Muchísimas gracias a todos por su participación. La primera sesión fue todo un éxito y sin lugar a dudas esta segunda sesión también será de gran enseñanza. Va a romper paradigmas sobre muchas cosas que aún siguen siendo algunos cuestionamientos de nutrición, sobre todo en este tema tan importante y relevante como lo es la alimentación complementaria. Por mi parte, solamente mencionarles que estas sesiones van a quedar grabadas y ustedes van a tener la posibilidad de estar entrando a través de la plataforma de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica para ver estas sesiones si no tienen oportunidad de verlas de forma directa. El día de hoy, la coordinadora va a ser la doctora Marta Cristina Sanabria. La doctora Marta Cristina Sanabria, ella es, la conocen todos ustedes porque es la actual secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, pero ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en Pediatría por la Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, tiene un máster en Nutrición Clínica por el INTA de la Universidad de Chile, es past president de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica y past director del Comité de Pediatría de la Federación Latinoamericana de Pediatría. De tal forma que, Martita, te dejamos en tus manos la conducción de esta segunda sesión para que des inicio a esto. Y solamente recordarles que la próxima sesión de la próxima semana va a ser el miércoles. No va a ser en jueves, sino va a ser en miércoles. Nos vemos a la misma hora, pero estaremos avisándoles. Muchísimas gracias y adelante. Sí. Muy buenas noches, bienvenida al segundo webinar de nutrición pediátrica. Es un privilegio presentarle a Liliana Ladino. Ella es nutrióloga pediatra y perinatal, es nutricionista dietista por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en nutrición clínica pediátrica del Hospital Infantil de México, magíster en crecimiento y desarrollo por la Universidad de Granada. Actualmente es estudiante del doctorado en la Universidad de Granada, miembro activo de ESGAN, LASGAN, NASGAN, coordinadora del grupo de nutrición de LASGAN. Es docente investigadora de la Universidad del Bosque y es fundadora y directora del CIEN, del Centro de Investigación y Educación en Nutrición. Con nosotros, Liliana. Muy buenas noches. Martica, buenas noches y buenas noches a todos. Muchas gracias por la cálida presentación y por acompañarme aquí en esta charla y sobre todo ahorita al final a despejar todas esas dudas que tengamos de ustedes los asistentes, así que invitados a que las vayan escribiendo por el chat. Y como bien les mencionaba nuestro co-coordinador, el doctor Vázquez, vamos a hablar de alimentación complementaria, pero de esos hot topics de alimentación complementaria, de esos temas no solamente relevantes, sino controversiales. Estos son mis conflictos de interés, sin embargo, tal como les comentaba en la sesión pasada, esta es una conferencia ad honorem y no tengo ningún conflicto específico para la misma. Quiero comenzar hablándoles de ese inicio de la alimentación complementaria que se describe por la OMS hacia los 6 meses de edad, y como bien en nuestra conferencia anterior, la semana pasada, Erika nos comentaba y nos decía, ok, a los 6 meses de edad y continúa hasta los 2 años de edad. Es muy importante porque el término de los primeros 1000 días finaliza cuando finaliza ese periodo de alimentación complementaria, pero bien cuando hablamos de un periodo hasta de 2000 días en el que comprende también una parte de la alimentación del preescolar, es muy importante porque esos hábitos que se establecen en la etapa preescolar, que están relacionados con lo que el niño come y con lo que muy seguramente va a comer en la edad adulta, o lo que se establece en esos 3 años y medio alrededor, está muy relacionado también con la microbiota intestinal. Entonces, este periodo de alimentación complementaria a la larga termina siendo una programación de los alimentos y de las preferencias alimentarias y también de la conducta alimentaria que el niño va a tener en edades posteriores. No obstante, sabemos que no es para nada desconocido que muchas de las recomendaciones que hemos hecho, muchos de nosotros, me incluyo, y que incluso todavía seguimos haciendo, están basadas en experiencias y que lastimosamente no tenemos una evidencia muy contundente para todos los aspectos de alimentación complementaria. No obstante, sí hay evidencia científica para muchos de ellos y muchos que desconocíamos quizá 1 o 2 décadas atrás o que eran diferentes hace esa época.
Entonces, si ustedes observan, estos son los tópicos más importantes o que casi que podrían abarcar todo lo referente a los outcomes o a los desenlaces que se pueden llegar a prevenir o incrementar el riesgo dependiendo de la alimentación complementaria que se tenga. Sin embargo, me voy a enfocar solamente en 3 de ellos, no nos daría tiempo para hablar de muchos más, pero con estos 3 creo que vamos a romper varios de los mitos actuales que tenemos o de estas recomendaciones que de pronto no tienen mucho sustento científico para seguirlas haciendo. Con ello quiero enfatizar y recordar que conjunto con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de dar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, continuarla con alimentos complementarios adecuados hasta los 2 años de edad y de ahí en adelante hasta que la madre y el hijo, es decir, el binomio, lo decidan, es también la promulgación y la recomendación que desde el Grupo de Nutrición de la LABSCAN hacemos. Y con ello quiero también profundizar en que la recomendación o lo que promulga la Sociedad Europea de Gastronutrición Pediátrica es también que el objetivo deseable es que al menos hasta los 6 meses de edad se tenga lactancia materna exclusiva o en su defecto lactancia materna predominante. Y es muy importante tener en cuenta que eso es lo recomendable, lo que se busca, pero algo importante también para tener en cuenta y que también a veces como que nos deja mucho de polémica cuando se habla, sobre todo entre el público en general, es que consideramos que se puede estar introduciendo la alimentación complementaria también entre los 4 y los 6 meses de edad. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque si por alguna razón el lactante no puede estar recibiendo leche humana, podría iniciar o inicia antes la fórmula infantil, podría iniciar la alimentación complementaria antes, pero no quiere decir que por ningún motivo debería iniciar la alimentación complementaria hacia los 4 meses o antes de los 6 meses si el lactante está recibiendo lactancia materna exclusiva. Y eso es muy importante porque eso es lo que hacemos cuando regionalizamos una recomendación que está dada para una población europea, pero la ponemos en práctica para una población latinoamericana. Entonces, si el niño está recibiendo lactancia materna exclusiva, hasta los 6 meses el inicio de la alimentación complementaria, pero si por alguna razón la lactancia materna no es exclusiva o no es predominante, podríamos contemplar iniciar antes este periodo de complementaria. Y eso es importante porque con ello viene una diferencia grande y si ustedes observan en este mismo artículo de la ESPIGAN se está hablando de la definición que la OMS hace cuando considera la fórmula infantil o esa fórmula que comercialmente conocemos como fórmula 1, fórmula de primera etapa, la considera casi que como un alimento complementario. Para la OMS, cualquier alimento sólido o líquido diferente a la leche materna es inicio de la alimentación complementaria. Entonces, por ende, un niño que está recibiendo o que está siendo alimentado por fórmula infantil, que debo decir que es gran parte de nuestra consulta y de nuestra población, desafortunadamente, pero que es una realidad. Entonces, para la OMS no existe una consideración óptima de inicio de la alimentación complementaria en estos niños que no están siendo lactados de manera exclusiva. ¿Y eso por qué es importante? Porque con ello, hace ya más de una década, se planteó la hipótesis con el grupo del Dr. Bertolt Koletzko en Alemania y de la Nutrition Academy, que el exceso de proteína, y hablamos de exceso de proteína de aquellas fórmulas que en su momento tenían mucha más proteína que lo que tiene la leche materna, y que adicionalmente esa proteína liberaba muchos de los aminoácidos insulinogénicos, liberando factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, promovían la ganancia de peso y asimismo el acúmulo adiposo durante los primeros 2 años de edad. Y ese incremento o esa ganancia acelerada de peso y también a su vez de adiposidad durante los primeros 2 años de edad está fuertemente relacionada no solo con obesidad en etapas posteriores, sino también con otras enfermedades crónicas no transmisibles, incluso hasta la adultez. ¿Y por qué es importante esto? Porque hablamos solamente de la fórmula y demás, pero también la proteína la encontramos en los alimentos complementarios. Y es cierto que se ha hablado de esa brecha de energía y es una de las razones por las cuales se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses en niños con lactancia materna exclusiva, porque a los 6 meses empieza a aparecer una brecha de energía de casi 200 calorías que no se la alcanzan a cubrir con la ingesta promedio de leche humana.
Hacia los 9 meses esa brecha de energía incrementa a 300 calorías y hacia el año de edad hasta los 2 años 550. Es decir que si ustedes se dan cuenta, este es un reporte de países europeos, pero lo importante aquí es tener en cuenta que cada uno de los colores diferentes de las barritas corresponde a un grupo de alimentos y que a su vez eso está mostrando cómo se está alcanzando por diferentes grupos de alimentos el aporte o la distribución del aporte de la alimentación complementaria. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente la alimentación complementaria solamente hasta después de los 12 meses de edad aporta mayor cantidad de energía que la leche humana. Entonces, dejaría de ser a partir de los 12 meses de edad como... Si lo vemos muy estrictamente, dejaría de ser alimentos complementarios a la leche humana y pasarían a tener mayor fuerza. Y por eso es que a partir del año, entre el año y los 2 años, hablamos de un periodo de transición a la dieta familiar, pero continúa siendo un periodo de alimentación complementaria porque también puede ir más enfocado en la calidad de los alimentos que recibe el bebé, que son alimentos destinados o dirigidos o con contenido nutricional específico para cubrir las brechas, no solo de energía, sino de nutrientes claves. Si ustedes observan, estos son los reportes de la ingesta dietética de este grupo de niños en Europa, que estos reportes son derivados también del mismo estudio que es el CHOP Study, que derivó toda la parte de la hipótesis o todo el estudio de la hipótesis de la programación de las proteínas tempranas. Y si ustedes observan, voy a utilizar aquí este lápiz, se van a dar cuenta que por cada categoría de alimentos comerciales complementarios, que es lo que está aquí abordando, ustedes pueden darse cuenta que a los 6 meses aproximadamente o en promedio 57 calorías son dadas por frutas, 21 por verduras, 85 por cereales, incluso aquellos alimentos que contienen o comidas que contienen carne y aquellos que son de derivados lácteos. Si nosotros sumamos esto, debería estar dando alrededor de 200 calorías y si hacemos lo mismo acá hacia los 9, alrededor de 300, y si hacemos lo mismo hacia los 2, alrededor de 550 calorías. Y es muy importante porque con eso podemos identificar, si ustedes se van a dar cuenta más adelante, que la mayoría del aporte dado específicamente por lácteos es lo que aporta que la mayoría del aporte de proteína es dado por alimentos derivados lácteos, ¿sí? Para niños, pero como tal, ya sea que se llame como las fórmulas que van a servir de alimentos complementarios y posteriormente seguido ya de esto estaremos hablando de un porcentaje que está dando por lo que son carnes, posterior almidón y en un porcentaje muy bajito, evidentemente porque también es bajo el contenido de energía que aportan las verduras o los vegetales. Si nosotros observamos el requerimiento de proteína de los niños entre los 7 y los 12 meses de edad, que son 11 gramos al día, vamos a encontrar evidentemente que en este estudio lo que se reportan son ingestas que pueden llegar casi que a duplicar este aporte de proteína. Y ese también es uno de los cuestionamientos que todavía necesita elucidarse a mayor profundidad y es saber qué tanta proteína diferente a la que aporta la parte, digamos, láctea de la alimentación complementaria, podría estar programando nutricionalmente también y contribuir a ese exceso de peso en edades posteriores, porque va a ser muy diferente esa proteína, digamos, de origen animal o con proteína que tenga aminoácidos insulinogénicos versus esa proteína de origen vegetal. Y esto también es importante como elucidarlo a su vez, porque podríamos tener una oportunidad de prevención de obesidad infantil tenemos una oportunidad de prevención, una ventana de oportunidad desde la alimentación complementaria para la programación en edades posteriores. Esto ha sido ampliamente descrito en este artículo del año pasado, que es de la FISPIGA, y que se enfoca mucho en pautas de prevención de la alimentación complementaria. Ahora, como esa parte láctea es tan grande y siempre hemos dicho, y una de las recomendaciones incluso que se hace es no utilizar leche como bebida principal antes del año o los 2 años de edad por su contenido que puede llegar a ser hasta 2.5 veces mayor de proteína, tanto de la leche humana y a su vez también de los derivados lácteos como queso y yogur natural para lactantes. Esto también aplica, por ejemplo, con prácticas inadecuadas que
las hemos visto en nuestro medio, que es el uso de, por ejemplo, de yogur griego, en el cual llega a aportar casi dos veces o 2 veces y media o hasta 3 veces el contenido de proteína. Entonces es muy importante identificar ese aporte de proteína, no solamente por esos derivados o no solamente por ese componente lácteo, sino también por esos alimentos complementarios que podríamos estar incluyendo también este aporte de queso o de yogur, y que son unas pautas o que son unos alimentos que se pueden utilizar dentro de la alimentación complementaria, porque su contenido de proteína es casi que podríamos decir que 2 veces menos o la mitad o menos de la mitad de lo que llega a aportar por porción la leche de vaca. Y con ello aparecen estas fórmulas para niños pequeños, o lo que tradicionalmente hemos conocido como leches de crecimiento, en el cual también hace ya un par de años la Espigan puso su position paper haciendo sus recomendaciones basados en población europea, en el cual decía 3 puntos claves. El primero es que no son unas fórmulas que tienen que ser utilizadas por default o para todos los niños entre 1 y 3 años, que no todos ellos lo necesitan. 2, que es una estrategia para cubrir la brecha de nutrientes que existe, o el déficit de nutrientes que existe en la ingesta de niños en este periodo de tiempo entre 1 y 3 años, que puede ser deficiencia o dieta deficiente en hierro, en zinc, en calcio, en vitamina D, en DHA. Y tercero, lo más importante de lo que veníamos hablando, que también son una estrategia para reducir el aporte de proteína versus la leche de vaca no modificada. Entonces, es muy importante considerarlo. Esto está basado para Europa, y si nosotros lo pensamos de manera de regionalizar esta recomendación o mirar para nuestra situación y para nuestro entorno en el cual la anemia es un problema de salud pública, nuestro grupo ha considerado que las fórmulas para niños pequeños que tengan una adecuada composición pueden reemplazar parte de la leche de vaca en la dieta, y es considerado también un beneficio adicional para los niños que tengan una dieta deficiente. Y esto es importante porque de esa manera quizá lo que para Europa es no para todos los niños, quizá para Latinoamérica valdría la pena considerarlo solamente para, o no para todos, pero sí para aquellos niños que tengan una dieta deficiente. Y ¿qué pasa con los otros alimentos? Y me voy a pasar de una a estos alimentos potencialmente alergénicos, porque como ven en el estudio de IT, el primero que está en la diapositiva, aparece leche. Y esto tiene una trascendencia bien amplia. Desde hace ya más de 5 años empezamos a obtener varios de los resultados que están presentados ahí, que ya se los presento a profundidad a continuación, pero es importante recordar que el ofrecer alimentos potencialmente alergénicos desde etapas tempranas puede prevenir el riesgo de alergia a los mismos en edades posteriores o en la misma etapa de la alimentación complementaria. ¿Y de dónde comenzó esto? El doctor Dutoy en Reino Unido fue uno de los que planteó la hipótesis o el cuestionamiento en el cual por qué la alergia al maní o al cacahuate había incrementado tanto en las últimas décadas. Y si nos ponemos a ver desde el 98, las recomendaciones del Reino Unido eran que las madres durante la gestación y durante la lactancia limitaran, o más bien eliminaran, la ingesta de alimentos alergénicos, incluido el cacahuate, incluido la leche, incluido el huevo, incluido el pescado, la soya, el trigo, los frutos secos, para prevenir el riesgo de alergia en sus hijos. Y esta recomendación también se hacía en los 2000 en Estados Unidos y fue promulgada. 10 años después, hacia el 2008, las recomendaciones tanto en Reino Unido como en Estados Unidos fueron retiradas y se empezaron a hacer cuestionamientos derivados de lo que el doctor Dutoy planteó, y fue que los niños judíos que vivían en Reino Unido tenían 10 veces más riesgo de desarrollar, o tenían 10 veces más prevalencia, de alergia al cacahuate que los niños que vivían en Israel, ¿no? Entonces, importantísimo, porque claro, la recomendación en Israel era casi que en promedio ofrecer el maní o el cacahuate a los 7 meses de edad. Entonces él dijo, ¿qué tal si lo que estamos haciendo, más bien en lugar de prevenir, es que estamos incrementando ese riesgo de alergia? Y allá se podría decir que en Reino Unido este problema, igual que para Estados Unidos, es una alergia muy común y casi que problema de salud pública, en el cual tiene amplios costos al sistema de salud.
Considerando esto, se planteó LEAP, que es el estudio en el cual se trataba de elucidar pues todo este cuestionamiento de la alergia al maní, y lo que hicieron fue en 1550 lactantes entre los 4 y los 11 meses introducir el maní. Para ellos esto era una introducción temprana. ¿Por qué? Porque incluso, aunque la recomendación estaba de postergarlo después del año, en el medio de profesionales de la salud y del público en general, lo que corría como voz a voz o recomendación por experiencia o más que todo por miedo, diría yo, era casi que los niños terminaban recibiendo el maní después de los 5 años de edad. Entonces, cuando se planteó esta hipótesis y demás, se encontró que aquellos niños que les introducían el maní entre los 4 y los 11 meses de edad, recuerden que para Europa la recomendación de alimentación complementaria está entre los 4 y los 6, disminuía el riesgo de alergia al mismo. Entonces, era muy importante esto porque con ello cambiaron evidentemente las recomendaciones a nivel nacional y con ello desencadenó un montón de estudios también en otras partes del mundo, incluido pues Estados Unidos. Su presentación, y que me gusta siempre recordarlo porque a veces pensamos que el maní solamente se da entero, igual que los frutos secos, es no, simplemente como una mantequilla, al igual que cualquier otro fruto seco, para evitar el riesgo de atragantamiento. Posterior a ello, un grupo de investigadores del King College de London, el Dr. Perkin y colaboradores, crearon este estudio que se llama EAT, que era mirar sobre todo la tolerancia específicamente para estos alimentos potencialmente alergénicos, pero dijeron, bueno, ¿qué pasa en los niños que tienen antecedentes de atopia? Porque a diferencia de digamos, de lo que fue en LEAP, era para todos los niños, independientemente de su riesgo, pero acá dijeron, tomaron 1.303 niños para iniciar alimentación complementaria a niños que recibían lactancia materna y que adicional a ello tenían algún antecedente de atopia. Y ellos hicieron la introducción un poco más agresiva, por decirlo de alguna manera. Hicieron una introducción realmente temprana. ¿Por qué digo realmente temprana? Porque para ellos el límite inferior era 4 meses y temprano, pues obviamente lo hicieron a los 3 meses. Y lo hicieron no solamente con un alimento, a diferencia del LEAP, que fue cacahuate, que ellos también lo utilizaron, sino que lo hicieron con leche, pero en forma de yogur, ¿sí? Bueno, leche de vaca, pues yogur, con ajonjolí, con huevo, con pescado y trigo. Y también cogieron otro grupo en el cual hicieron la introducción estándar, que era a los 6 meses, que lo que sería para nosotros, incluso que hasta podríamos considerarlo, esto para nosotros sería temprano y esto sería ultra temprano, por decirlo de alguna manera. Y ellos encontraron que incluso cuando se ofrecían uno o más alimentos, había una menor prevalencia de alergia en el grupo en el que lo hicieron de manera temprana, es decir, a los 3 meses de edad. ¿Qué es importante teniendo en cuenta esto? Que posteriormente, en el 2016, y por eso les digo casi que llevamos con resultados contundentes de evidencia científica ya fuerte, hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se encontraron 5 ensayos clínicos, y de esos 5 ensayos clínicos la muestra total fue en 1915 niños, en el cual cuando miraban ya alimento por alimento encontraron resultados bien bonitos. El primero es que la introducción de huevo huevo cocido entre los 4 y los 6 meses reducía el riesgo de alergia alimentaria al mismo. Todo esto de manera evidentemente significativa. Hace un par de años se publicó este artículo en el cual pues muestra todo el riesgo relativo y la protección, digamos, o la disminución del riesgo de alergia cuando se introduce el huevo de manera temprana. Lo importante, la recomendación es que se dé bien cocido y que se dé conjunto, tanto clara como yema. Y eso es muy importante y hago bastante hincapié en esto porque dentro de las recomendaciones que vemos que todavía se hacen en Latinoamérica está primero la yema y luego la clara. Y quiero contarles como de dato más que todo dietoterapéutico que aunque el 80% de la proteína, el 80% de la clara es proteína, la yema también tiene un porcentaje de proteína que llega a alcanzar hasta una tercera parte, es decir, como un 30-35%. Y es importante recordarlo porque aunque es menor, la idea o la recomendación adecuada es que se dé tanto clara como yema bien cocido, pero conjunto, no separándolo. Y de esta manera incluso tanto el maní como el huevo tienen recomendaciones que podríamos decir que son alimentos que se tendrían que estar incluyendo durante el primer mes de iniciada la alimentación complementaria en niños con
o sin antecedentes de atopia. Y es muy importante tener claro ello. Incluso en niños con alergia a la proteína de leche de vaca no tendría por qué estarse retrasando el inicio de alimentos potencialmente alergénicos. Y para esta parte de huevos, si alguien está interesado en conocer un poco más sobre las cantidades, que eso es otra pregunta que siempre tenemos, nosotros desarrollamos una infografía para el público en general, que es muy útil si ustedes lo pueden acceder en las redes sociales del grupo de nutrición, en cuanto a las cantidades para alcanzar un porcentaje de la proteína que puede ser alrededor del 50%, basado en un huevo promedio que más o menos estaría pesando unos 65 gramos. Entonces es importante tener claro eso. Es un alimento de alto valor biológico su proteína y adicional a ello de bajo costo, por lo cual es recomendable incluirlo dentro de la alimentación complementaria para nuestra población. Ahora bien, en esta misma metaanálisis se analizaron pues varios alimentos y en cuanto a pescado, también la introducción de temprana de pescado, también evidentemente cocido, reducía la sensibilización alérgica al mismo, y no solamente eso, sino que también arrojó resultados en el cual disminuía el riesgo de rinitis de una manera estadísticamente significativa. Y en cuanto al gluten, quiero contarles algo que seguramente ya lo han visto antes, pero sobre todo aterrizarlos un poquito desde la parte dietoterapéutica o de nutrición pediátrica para esas recomendaciones. Y es que evidentemente por resultados del estudio PREVEN-CD europeo de prevención de enfermedad celíaca, el estudio más grande que hay de ello, se sabe que el dar o no dar el gluten mientras el niño está o no está recibiendo leche materna, digamos como que ya no hace una mayor diferencia entre si va a desarrollar o no la enfermedad celíaca, porque esto tiene un componente genético. Pero lo que sí es importante es que las recomendaciones de introducción del gluten entre los 4 y los 12 meses de edad debe ser dada para todos los niños, con o sin riesgo. Incluso hay estudios ya de PREVEN-CD en niños que tienen riesgo que muestran cómo evidentemente es diferente de acuerdo a la cantidad. Y para ello, para hablar de lo que estamos hablando, que es el niño sano, lo importante es que se eviten grandes cantidades. El problema es que estos papers, pocas veces, estos papers de posición nos dicen qué es una gran cantidad, ¿sí? Entonces, parte de lo que hemos tratado de hacer con estas infografías al público en general es darle una guía de verdad de ¿qué son grandes cantidades? Si yo les hablara que, por ejemplo, la mayoría de los estudios que les mostré acá cuando hablaban de introducción de alergeno, que es esa proteína, la mayoría de ellos utilizan al menos 2 gramos de proteína del alimento para provocar esa reacción o para mirar esa protección. Y cuando hablamos de gluten, pues la diferencia sería, no debería haber diferencia. Si nosotros consideramos una ingesta de gluten de 2 gramos diarios, más o menos podríamos considerar, si lo hablamos en pan molde, ¿sí? O pan tajado, podríamos considerar que una tajada podría tener alrededor de esos 2 gramos de proteína. Entonces es más o menos considerar esto, evitar grandes cantidades. Ningún niño al inicio de la alimentación complementaria, y yo me atrevería a decir que no más allá del año, alcanzaría a comerse más de una tajada de proteína, de pan, y también tener en cuenta que no es la única fuente y que existen múltiples fuentes de gluten en nuestro medio. Ahora, si nos enfocamos en cuanto a los alimentos, pero también su exposición, la Academia Americana de Pediatría en el 2014 mencionaba mucho que para identificar reacciones adversas, los alimentos deberían ser introducidos solos, uno cada 3 o 5 días. Incluso es una recomendación que se sigue haciendo. No quiere decir que esté mal, pero ya tenemos evidencia, digamos, o postulaciones, incluso de hace un par de años, que los nuevos alimentos deben ser introducidos solos durante varios días. Con esto podríamos decir fácilmente que, ok, si se introduce solo durante varios días, no quiere decir que tengo que atrasar y esperar a que ese alimento se introduzca solo durante varios días y esperarme 3, 5 días, sino que incluso podría interpretarlo como que podría estar ofreciendo un alimento nuevo cada día y de la misma manera subsecuentemente. ¿Cuál es la importancia? Que se puede haber introducido el huevo a los 6 meses, incluso como primer alimento, y no volverlo a introducir hasta los 10 meses o más allá. Y esa no es una exposición repetida, porque lo que necesitamos es generar esa tolerancia también inmunológica al alimento. Y de esa manera se tiene que dar varias veces sostenido hasta que se reconozca el alimento y seguirlo ofreciendo durante el proceso del periodo de alimentación complementaria. Cuando hablamos entonces de qué alimentos ofrecer,
uno de los cuestionamientos de las postulaciones que hace la OMS es que se deben ofrecer entre 4 a 5 grupos de alimentos. ¿Cuáles son esos 4 o 5 grupos de alimentos que también la Academia Americana de Pediatría aquí lo menciona y que deben ser alcanzados durante el primer mes de iniciar la alimentación complementaria? Granos o cereales, carnes, frutas y verduras. Y como un comodín, yo siempre digo las grasas. Hay que tener especial cuidado porque no todos los niños de pronto se necesitan a fuerza iniciar alimentos fuentes de grasa en el primer mes o en el segundo mes. Es muy probable que hacia los 8 meses se necesite introducir para alcanzar esa brecha de energía que, si recuerdan, les había mencionado que podía ser o llegar hacia los 9 meses a ser hasta unas 300 calorías. Entonces aquí, sin lugar a duda, van a necesitar las grasas, pero quizá en este inicio de las 200 calorías, si ustedes se dan cuenta con la distribución de alimentos más o menos acá, no va a ser necesario. Pero considerando que tenemos que estar ofreciendo alimentos de todos los grupos, es imposible que un solo alimento contenga todos los nutrientes necesarios. Incluso si fuera así, alimentos que son comunes y que de pronto, por ejemplo, el huevo, aquellos niños que de alguna manera desarrollen alergia al huevo, pues entonces se verían privados de muchos nutrientes que son esenciales, por ejemplo, como la colina, que es una fuente un nutriente que es fuente, que el huevo es fuente de este nutriente. Entonces, ¿qué es lo importante considerarlo? Que lo esencial son los nutrientes. Y cuando hablamos de nutrientes esenciales, un buen alimento complementario debería estar conteniendo estos: proteína, hierro, zinc, calcio, vitamina A, folato, y yo me atrevería a agregar DHA. Y con ello, tener claro que en lugares donde los alimentos de origen animal, fuentes de hierro, de calcio, de vitamina A, de folato, son escasos o no estén disponibles, la OMS, así como la ESPIGAN, hacen la recomendación de ofrecer alimentos complementarios fortificados con hierro, ya que difícilmente se puede cubrir los requerimientos si no se utilizan alimentos fortificados. ¿Cuál es el orden entonces? Primero, buscar alimentos fuentes; segundo, buscar alimentos fortificados; y tercero, suplementar. Es muy importante tener claro esto, y esto desde hace casi ya más de 6 años, la ESPIGAN en el Position Paper de hierro, de requerimientos de hierro, ha recomendado también tener en cuenta esta secuencia de alimentos fuente, alimentos fortificados y suplementación, y sobre todo tener en cuenta que la suplementación indiscriminada, sin que el niño tenga una deficiencia como tal, puede llevar a consecuencias desfavorables en el organismo, y que esto no es que aplique solamente para Europa, sino que fisiológicamente aplica para todos los niños. Entonces, nada más para ponerles de manera gráfica, estos son los requerimientos de hierro, la RDA de hierro dependiendo de la edad. Esto sería un alimento fuente como el hígado, que puede ser bien de res, pero el de pollo tiene mayor aporte. Esto sería un alimento fortificado, que son los cereales infantiles fortificados, y pues el suplemento como tal que conocemos. Lo mismo pasaría en el caso de este otro nutriente esencial como el DHA. Esas son sus recomendaciones basadas en la EFSA. El salmón es el alimento fuente por excelencia. También tenemos alimentos fortificados que pueden ser esas mismas fórmulas que actúan como alimentos complementarios. No quiere decir que voy a dar fórmula para reemplazar la leche materna, no, de ninguna manera. Voy a continuar con la leche materna hasta los 2 años de edad, pero yo bien podría preparar este cereal infantil en una fórmula infantil y tener un aporte doble, tanto de hierro como de DHA, ¿sí? Y también de hierro, que puede tener estas fórmulas que vienen fortificadas como tal. Y si no, en últimas, pensar en una suplementación. Ahora, la misma Academia Americana de Pediatría recomienda que un cereal infantil puede ser el primer alimento, y esta recomendación de la Academia Americana de Pediatría como tal. ¿Cuál es el análisis que hacemos al respecto? Que si hacemos esto como primer alimento, el cereal infantil, es como si nos fuéramos directo a esto, y estaríamos reconociendo o dejando de lado, desconociendo más bien, perdón, o dejando de lado que existen alimentos fuentes que pueden cumplir un papel igual. Pero también es importante recordar que los alimentos fortificados no son nuestros enemigos, que de ninguna manera quiere decir que una alimentación complementaria, si se están utilizando alimentos fortificados como esto, es inadecuada, y que más bien lo que tenemos que hacer es saber escoger muy bien el alimento fortificado que vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Que por qué? Porque tiene que ser adecuado, no tiene que tener azúcar, ¿sí? No tendría por qué tener saborizantes, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo reconocer. Y también que tendría que tener un bajo aporte de proteína si estamos identificando que el niño tiene un buen aporte de proteína por sus fuentes, por sus alimentos fuentes o su alimentación variada. Cuando yo pienso en que un niño de pronto no tiene buenas fuentes de proteína, quizás yo empezaría a
discriminar un poquito el uso de la fórmula que voy a utilizar, ¿vale? Hay una gran diferencia en esa fórmula de segunda etapa, que tiene un mayor aporte de proteína, versus esa fórmula de primera etapa. No obstante, si es de interés de ustedes, podríamos discutirlo igual en alguna otra sesión, pero esa fórmula de primera etapa o esa fórmula infantil o esa fórmula de inicio podría ser utilizada a lo largo de todo el periodo de la alimentación complementaria. ¿Qué es lo que hay que procurar? Varias cosas. Primero, que cuando se está dando una fuente o un alimento fuente de hierro que no es hierro ¿sí? O es hierro vegetal, por decirlo de alguna forma, tenemos que potencializar esa absorción de alguna manera con alimentos fuentes de vitamina C que fácilmente lo imaginamos con alimentos ácidos, pero también hay alimentos que no son ácidos y son fuente de vitamina C, incluso verduras, ¿no? Como el pimentón, otras frutas que incluso hasta pueden ser dulces como la guayaba, pero que es importante para hacer esa reducción de hierro férrico a ferroso y que ese hierro NOEM tenga una mejor absorción. Y adicional a ello, con ello recordarles que sabores como el ácido y el amargo son sabores que no se aprenden a aceptar de manera innata, a diferencia del sabor umami o del dulce o del salado, y que son sabores que tenemos que estar ofreciendo reiterativamente para que se acepten. Ahora bien, este artículo también de posición que fue publicado este año, muestra también, están muy enfocados, incluso se dan cuenta los dos últimos artículos de posición del Comité de Nutrición de la ESPIGAN y el artículo de la FISPIGAN que les mostré están enfocados en prevención de obesidad infantil. Y es evidente porque esta prevención de obesidad infantil la podemos hacer desde etapas tempranas, incluso desde etapas antes de la concepción, toda la etapa perinatal, embarazo, lactancia, y la ventana de oportunidad que tenemos más larga, por decirlo de alguna manera, termina siendo este periodo de alimentación complementaria. ¿Qué muestra este artículo? Diferentes tipos de dietas o de estilos de alimentación, y me voy a enfocar simplemente en estas vegetarianas, en la cual se puede incluir o no alimentos lácteos o huevos o demás, o fuentes de origen animal, o llegar a alimentación completamente vegana. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a ESPIGAN? Sencillamente que entre más restricción tenga la dieta, pues más deficiencia hay de micronutrientes que terminan siendo todos esenciales para perdón que me distraje, que me está avisando que tengo baja batería, pero ya lo conecto. Nutrientes que terminan siendo totalmente esenciales para el adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, en este orden de ideas aparecen estas bebidas a base de plantas, y la NASPIGAN hizo un artículo también de posición el año pasado, en el cual la recomendación más grande o el mensaje más grande es no ofrecerlos antes de los 3 años de edad. Si ustedes se dan cuenta, basados en el aporte de leche de vaca, alcanza a tener proteína que puede ser ínfima. Básicamente son mezclas o extractos, digamos, de frutos secos que no tienen un aporte nutricional comparable con la leche de vaca y mucho menos con la leche humana, y que por ende no se deberían utilizar antes de los 3 años de edad. Y si a mí me preguntan ya en posición, digamos, muy personal, diría no tienen indicación para darla durante toda la infancia, ¿no? Es más como alguno conferencista alguna vez dijo, es más como para las supermamás o las supermodelos. Y con ello viene entonces, y también aparecen los jugos naturales o los jugos, ¿no? Los extractos, donde la misma Academia Americana de Pediatría recomienda su uso a partir del año de edad, hasta los 4 años, hasta 4 onzas diarias. La recomendación, si nosotros regionalizamos esto, es no darlo antes de los 2 años de edad, porque las bebidas, la lactancia materna, la leche materna tiene que continuar hasta los 2 años de edad, y si por alguna razón no se puede dar, en su defecto debería utilizarse alguna fórmula infantil, y agua desde el inicio de la alimentación complementaria. Pero a veces pensamos, y pongo este ejemplo porque es muy común en países como Colombia, Ecuador, Perú, que se utilicen frutas como estas, que se ponga un colador y que se saque, no sé, 1 onza de jugo por cada granadilla, que se llama así esta fruta para quienes no lo conocen, y esto dicen, pero es que es natural, sí se puede. No, esto no es adecuado, esto también es jugo, y esto también está prohibido, debería estar prohibido antes de los 2 años de edad. La recomendación de ofrecerlo es tal como se lo comería el adulto, con cuchara, dado y demás.
Y en cuanto al uso de edulcorantes, también están, digamos, prohibidos o no recomendados antes de los 2 años de edad. Es importantísimo tener claro que no existe evidencia científica para mirar cuál puede ser su efecto a largo plazo en cuanto a programación e incluso hasta modificación de la microbiota, y por tanto no deberían estarse ofreciendo ninguna bebida que los contenga, ni mucho menos su uso ni en recetas ni en ninguna otra presentación. Y antes de comenzar con esta parte de los métodos, que ya es lo último, o la parte de los alimentos, de la forma en la cual se van a ofrecer los alimentos complementarios, quiero recordarles que ese método, digamos, convencional o tradicional que nosotros generalmente utilizamos y conocemos en cuanto a cuchara, permítanme un minuto, es lo que durante años hemos considerado como normal, ¿cierto? Aparece el baby-led weaning hace ya más de una década y posteriormente el Bliss. Y quiero nada más recordarles que ese concepto de alimentación perceptiva, incluso aunque se ha venido postulando hace casi más de 2 décadas, continúa vigente, es promulgado por la OMS, está siendo promulgado por muchos organismos internacionales y sociedades científicas, y los principios claves de esta alimentación perceptiva es identificar esas señales de hambre, saciedad, alimentar despacio, mirar a los ojos en el momento en el que se alimenta el niño, experimentar todo lo que son colores, sabores, métodos, incluso desde ahí nos viene diciendo utilice diferentes métodos, no ofrezca el mismo alimento de la misma forma varias veces, minimizar todo tipo de distracciones. Y con ello, esta infografía también la pusimos en el grupo de nutrición. Es muy importante porque les hago un sneak peek de esto, un adelante o abrebocas. Dentro del consenso de alimentación complementaria, COCO, uno de los statements o las declaraciones que tenemos es que la recomendación de las vegan es participar o promover la alimentación complementaria desde el esquema perceptivo, y es con unanimidad que estamos promulgando esto desde el consenso. Entonces, ¿por qué es importante empezar con esa transición de texturas y no llegar directamente a que el niño lo agarre? Primero, porque se pueden llegar a reconocer esas habilidades de desarrollo. La madre va a estar mucho más receptiva a identificar cómo el niño va progresando con esas habilidades de desarrollo. Y el hacer esa transición desde purés, machacados a los alimento entero o en trozos hace que la mamá reconozca también estas habilidades del niño y hace parte de ese proceso de alimentación perceptiva. El baby-led weaning fue propuesto como una estrategia para reducir el riesgo de obesidad, ya que al niño mismo alimentarse se evitaba que fuera sobrealimentado por el adulto, y de esta manera se reducía el riesgo de obesidad, porque él se autoalimentaba, paraba o decidía qué tanto comer, no se promovía la mayor ganancia de peso y por tanto se reducía el riesgo de obesidad. Esto simplemente ha sido un planteamiento, no está comprobado, es decir, que si de alguna manera se hacen recomendaciones como el baby-led weaning como panacea, es una recomendación que no está basada en evidencia científica. Esta última revisión sistemática ha encontrado 8 estudios, 2 ensayos clínicos y 6 estudios observacionales, 2 en Reino Unido, 4 en Nueva Zelanda y 2 en Turquía, y la verdad en cuanto a ello, en cuanto al seguimiento, es que los datos no son concluyentes y no se puede todavía decir que el baby-led weaning previene obesidad. Esto es una de las recomendaciones, digamos, como que todavía no tienen sustento científico. De pronto en una década lo encontramos y decimos el baby-led weaning sí previene obesidad, pero todavía no lo podemos decir. Yo le tengo más es como fe a ello, pero no hay evidencia científica que lo compruebe. Este artículo también publicado el año pasado fue simplemente como una encuesta de saber qué tantas se apegaban las recomendaciones que los profesionales de la salud hacían a las recomendaciones de alimentación en infantil y del niño pequeño, de acuerdo a la OMS para la región europea, y al contrario a lo que pensamos que de pronto en Europa o en Norteamérica se hacen las cosas mejor que acá, no. También hay muchos vacíos y también se están haciendo recomendaciones que no están basadas en ciencias y que no están basadas en las recomendaciones internacionales. Y es por ello que las madres prefieren escucharse entre ellas, apoyarse entre ellas y terminar haciéndose caso entre ellas más que a profesionales de la salud. Muchos de los reportes de estudios cualitativos
señalan, que las madres acuden entre ellas porque no encuentran uniformidad o, digamos, homogeneidad en las recomendaciones que hacen los profesionales de la salud. Y esto simplemente, mi mensaje final es que lo podemos prevenir haciendo recomendaciones basadas en evidencia científica, que es lo que tratamos de promover, y que todos esos conceptos de pronto arraigados que traíamos, que tenemos todavía, dejemos, digamos, de difundirlos más y que hagamos recomendaciones basadas en evidencia científica. Muchas gracias por su atención y permítanme un minuto mientras organizamos las preguntas y conecto este computador. Excelente. Muy excelente ponencia, Liliana. Hay muchas preguntas muy interesantes. Adelante, como tú las quieras leer. Ok, perfecto. Entonces hay una pregunta de Perla, en la cual dice, ¿se puede introducir mantequilla de maní entre los 6 a 11 meses de edad? ¿Y cuál sería la cantidad recomendada de introducción? Vale, general, sí se puede introducir y la verdad es que las cantidades dependen mucho también de los otros alimentos que se ofrezcan en la complementaria, pero una forma fácil, digamos, de ofrecerlo es poder empezar con una cucharada por cada grupo de alimento, por cada tiempo de comida. Entonces, si me preguntan, pues hasta máximo, digamos, una cucharada, de pronto una cucharada específicamente mantequilla de maní puede ser mucho. Yo me atrevería a decir de pronto una cucharadita, es decir, la chiquita, la de postre de 5 gramos, podría ser suficiente en el momento en el que se inicie la alimentación complementaria. Es densa, si se van a dar cuenta, es bastante densa. Entonces, una cucharadita y progresar hasta una cucharada. Ahora, lo importante es que si van a ofrecer grasas en cada tiempo de comida o cualquier otro grupo de alimentos o cualquier otro alimento, no sea el mismo alimento en todos los tiempos de comida. Quizá al inicio es muy fácil porque digo, no sé, voy a empezar con zanahoria, entonces voy a ofrecer zanahoria en desayuno, almuerzo y cena, pero lo ideal es que hacia el mes de la alimentación, de iniciar la alimentación complementaria, los alimentos empiezan a tener variedad porque ya se han introducido nuevos grupos, nuevos alimentos de cada grupo de alimentos. Perfecto. Hay una consulta acá de Reinaldo que dice si el mazapán de maní puede o debe ser empleado. Y Rodrigo especificó muy bien que el mazapán en México es un dulce cocido en horno elaborado con pasta de almendras molidas con azúcar. Sí, o sea, es si un producto de origen español, sí. No, sí, o sea, si no tuviera azúcar, yo no le vería ningún problema. Incluso les cuento un poco de la región de donde es mi madre, que es al sur de Colombia, casi que muy limítrofe con Ecuador. Lo que hacen es un polvo de maní. Entonces, lo que hacen es moler el maní, queda un polvo, y ese polvo lo utilizan mucho para mezclarlo con otras preparaciones. Pero el mazapán, el problema, o sea, diría sí, o sea, sí es porque tiene maní, sí, pero el problema es que tiene azúcar, ¿no? Que fue lo que pensé, que sí. Sí. Y tenemos una consulta todavía en relación a la parte de los frutos secos, en que Claudia pregunta, ¿qué hacer si, por ejemplo, un lactante de 8 meses hizo un rash a nuez? ¿Cómo lo volvemos a introducir? Ok, importantísimo primero tener en cuenta el diagnóstico como tal, ¿no? De si estamos hablando de un niño que tenga una alergia a un alimento, recordar que la única forma de saberlo, pues, es provocar o ofrecer ese alimento, ¿no? Introducción yo esperaría simplemente, o sea, si ya está, si se dan cuenta que definitivamente es un rash, que fue ese alimento, que no hay otro alimento confusor o que de pronto por eso mismo se recomienda que se introduzca solo, identificarlo y si no, volverlo a ofrecer, yo me atrevería a decir que no deberían esperar mucho para volverlo a introducir, para realmente identificar si sí es ese alimento, o sea, si sí está provocando el rash el alimento, ¿sí? Entonces, no sé, si me preguntan, yo volvería a intentar entre 2 semanas a lo mucho y estar consecutivamente ofreciéndolo para que se genere esa tolerancia, ¿no? Además, la alergia generalmente de frutos secos o específicamente el cacahuate no es una alergia común en nuestros, o por lo menos los países de Sudamérica. Otra consulta del doctor Reinaldo Aceves y dice, si consumir hígado de res o pollo se consideran adecuados, considerando la alimentación del ganado.
Es muy controversial y yo sé que incluso es un hot topic esto, pero yo consideraría mucho más el costo-beneficio. Si fuera por eso, también deberíamos pensar en alimentos orgánicos para las verduras, para las frutas, es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creería, y alguna vez en algún foro que tuvimos había un agrónomo y decía que muchas de las recomendaciones o de los cuestionamientos que se hace de esto son falsos, o sea, no se utilizan este tipo, digamos, de químicos o demás o de antibióticos como tal en los animales que pueda llegar a generar un efecto nocivo en el mismo producto final, ¿no? Pero lo dejaría a cuestionamiento. Creo que no es nuestro campo como tal, como profesionales de la salud, y que más que todo debemos estar pensando en nosotros nos comemos esos alimentos, ¿no? De la misma forma, pues el bebé también es un ser humano que también debería estar expuesto a esos alimentos con el mismo riesgo que todo trae. Si nos podemos identificar cada riesgo de cada uno de los alimentos, hablando de BPA, ¿no? De compuestos incluso que no son alimentos, del tóxico que hay en los recibos de las cajas, o sea, de facturas como de compra. O sea, hay miles de compuestos de pesticidas y organofosforados que tenemos exposición que no necesariamente son alimentos. Hay una consulta aquí de Rodrigo Vázquez, muy interesante, que pregunta si existe evidencia para maní, para huevo, de que si lo damos en forma temprana, no antes de los 3 meses, pero podemos generalizarlo a todos los alimentos. Sí, la verdad es que sí, incluso pescado, les mostré resultados de esto, trigo también les mostré resultados de ello, como para soya también aplica, para leche de vaca también aplica, incluso lo que les decía es, no estamos hablando de leche de vaca como bebida, sino también como derivados lácteos y en cantidades muy pequeñas. O sea, no vamos a ofrecer un bote de 4 onzas de yogur al bebé, sino una cucharada, 2 cucharadas, quizá un trocito chiquito de queso, ¿no? O este tipo. Pero sí, aplica para esos 8 BIC, que son leche de vaca, soya, trigo, pescado, mariscos, huevo, frutos secos y cacahuate. Perfecto. Hay una consulta acá de Reinaldo, la cual dice si las mantequillas de maní comerciales también podrían contener azúcar. Sí, claro, y ahí hay que buscar, y generalmente las comerciales lo tienen, y la recomendación que podrían hacer fácilmente es armar de muchísima paciencia a la madre, que la verdad creo que ya con todo lo que tienen de trabajo con su bebé va a ser muy poca, pero la mantequilla se puede hacer en casa. O sea, simplemente es poner el maní o poner el fruto seco en una muy buen elemento trituradora. Perdón, voy a decir un nombre comercial, pero hay una, pucha, y se me olvidó, no era porque no se los quisiera decir, pero se me olvidó. Bueno, hay una marca de una licuadora para bebés, para alimentos, que tiene una potencia más grande incluso que la que utilizamos en casa, y es nada más paciencia, poner el fruto seco, poner la trituradora y esperar varios minutos hasta que esto se hace en casa. O sea, se puede hacer en casa. Y si no, supongo que en todos los países habrán emprendimientos, y sobre todo con la pandemia muchos de estos han despegado, en los que los hacen en casa y ellos mismos los distribuyen. Pero sí hay que buscar mantequillas de maní que no tengan azúcar. Y esto aplica no solamente para la mantequilla de maní, sino para los cereales infantiles, para el yogur, para las galletas, para todo alimento infantil que a veces, aunque diga infantil, no tiene la composición de un alimento infantil. Sí, una cosa interesante también sería de pronto, Liliana, en el tema de suplementación de hierro, que realmente haría falta un consenso para América Latina, porque todas las partes de los estudios realizados en el INTA en Chile han demostrado, el grupo del doctor Manuel Olivares, han demostrado de pronto que hay como 10 puntos menos de coeficiente intelectual en aquellos chicos que han tenido antecedentes de anemia. Y realmente la prevalencia de anemia sigue siendo bastante alta en América Latina. Tal vez entonces se precisaría como un consenso más amplio en relación al suplemento de hierro en América Latina para los lactantes. Sí, realmente eso es algo que justo ayer discutíamos dentro de todo el grupo del consenso de COCO. Es algo que incluso Martica muy proactivamente nos lo sugirió al inicio de año, y es algo que vamos a dejar de trabajo para el próximo semestre, para el próximo periodo, y sí, realmente hay que aterrizarlos, ¿no? O sea, yo no quiero
como generar esa recomendación, porque no me atrevo, porque hace falta revisar la evidencia y demás. Lo único que les puedo decir es que la última revisión sistemática que hay de suplementación de hierro no modifica mucho en cuanto a neurodesarrollo. Entonces, sí es controversial, es bastante controversial y creo que amerita una búsqueda exhaustiva, y seguramente en estos hot topics o jornadas en la segunda, incluir un tema específicamente de hierro. Perfecto. Otras consultas dicen, ¿es una práctica usual adelantar o retrasar la alimentación complementaria a esperar los 6 kilos o para evitar que aumente más de peso? ¿Esto es real? No debería iniciarse la alimentación complementaria o retrasársela dependiendo del peso del lactante. O sea, es que está con exceso de peso, iniciale la alimentación complementaria, o es que está debajo de peso, iniciale la alimentación complementaria. El peso no debería ser un indicador para inicio o retraso de la alimentación complementaria. Sí, es realmente un tema apasionante la alimentación complementaria, sobre todo de pronto considerando también el aspecto antropológico. Sí. Los guaraníes, por ejemplo, aquí no dan alimento a los niños que ellos no pueden consumir. O sea, no comen los adultos aquellos alimentos que los niños no pueden consumir. Sino, por ejemplo, no dices no azúcar, entonces ellos tampoco consumen azúcar. Claro. Por ejemplo. No, y es así, y realmente parte de esto, incluso un alimento complementario que no se los puse, pero también una característica es que esté localmente disponible, ¿no? Y que culturalmente sea aceptable. O sea, por ejemplo, una experiencia que tuve cuando recién estaban con estos resultados del doctor Utoy y demás, era en zonas costeras. Cuando daba esta conferencia decían, pero es que nosotros no les damos pescado, y estás en una zona costera donde tienen acceso al pescado y no le daban pescado, ¿no? Entonces era como, pero culturalmente lo tienen, está local, y de pronto era por una mal creencia que no lo daban, ¿no? Pensando en que de pronto le iba a dar alergia como tal, y de pronto se iban a buscar otro alimento que culturalmente pues no era muy ingerido, como por ejemplo carne, ¿no? Por malas como recomendaciones o mitos inadecuados mitos ya son inadecuados que tenían. Entonces, un alimento complementario adecuado también es aquel que está localmente disponible y culturalmente aceptable. Sí, Liliana, excelente. ¿Cuáles serían, Liliana, los puntos claves que dejarías como mensaje a los pediatras en relación a alimentación complementaria? Vale, yo creo que lo primero es tener en cuenta que la lactancia materna en nuestra región se debe promover de manera exclusiva hasta los 6 meses, eso es importante. Segundo, tener consideración de no retrasar la introducción de los alimentos potencialmente alergénicos, eso es importantísimo, y que incluso debemos promover su introducción desde el inicio de la alimentación complementaria. Y tercero, algo que tiene muy en boga es que métodos de alimentación complementaria como BLW y Bliss no dejan de ser en este momento métodos que no tienen base de evidencia científica hasta el momento. Vuelvo, repito, no sabemos en 10 años si la vaya a tener, pero que es importante no idealizar este tipo de métodos, porque no están aptos para, de pronto todos los niños no tienen las habilidades de comenzar con el alimento entero para ello, ¿no? Y que un concepto de alimentación perceptiva en el cual se identifiquen muchos factores, no solamente qué se le va a dar al niño, sino cómo se le da, quién se lo da, el entorno, ¿no? El momento y todo eso, y lo que es los factores ambientales, es lo que debería estar enmarcando el proceso de alimentación complementaria. Perfecto, Liliana. Muchísimas gracias a todos. Entonces nos estamos despidiendo de esta sesión. Damos infinitas gracias a Liliana por esta excelente conferencia y a todos ustedes por participar de la misma. Muy buenas noches. Gracias, Martica. Muy buenas noches. Para todos. Muy buenas noches a todos. Recuerden, nos vemos el próximo miércoles, no el jueves. Nos vemos el próximo miércoles 14 de julio para la siguiente plática. Hasta luego. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias, Liliana. Hasta luego. Buenas noches.